bien atento. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 2. Vamos a introducirnos en el tema, hermanos. Voy a tratar de que sea breve, pero sabe, tiene que ver con algo que ahora en la semana yo le decía. Ahora en la semana le decía, hermanos, ¿estamos listos? Iglesia, ¿estás preparada? Porque está por cumplirse una de las promesas bíblicas más importantes para la iglesia. Y esta tiene que ver, hermanos, con el hecho de que Cristo regresa. Cristo vino ya una vez a este mundo y nació como un siervo, nació para servir. Vino de una virgen, nació, hermanos, en un pesebre. Él vino a servir y no a ser servido. Vino, hermanos, a enseñarnos el camino de reconciliación a Dios, quien por medio de Él, por medio de este camino, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él nos reconciliamos con Dios. Y reconciliarnos significa ¿qué? Significa que nuestros pecados son perdonados y que al ser perdonados, la condenación que merecíamos por estos nos es quitada y nos da a Él el regalo de la salvación y de la vida eterna. Eso Cristo logró con su primera venida. Pero Cristo prometió en su palabra diciendo que Él volverá, que Él volvería una vez más. Pero en esta vez que Él vuelva, no viene como la primera, no viene ya para servir, ahora sí viene para ser servido, viene para gobernar, viene para regir, viene para poner orden a todo el caos que ya estamos viendo en el mundo. ¿Usted ha visto las noticias? No solamente lo que pasa en Ucrania, Rusia, no solamente lo que pasa, hermano, en Israel, Gaza, Hamas, Siria. ¿Ha visto lo que está pasando también en nuestro continente, Estados Unidos, Venezuela, por mencionarle algunas cosas? ¿Ha visto, hermano, el pavor que hay en nuestro país? Cómo la delincuencia, hermanos, se está apoderando literalmente de todo. Violencia, agresión, corrupción, hermano, tanto en nuestro país como en muchos de los que hay en el mundo. La enfermedad, los fenómenos naturales, todo lo que estamos viendo, hermano, de las lluvias, que démosle gracias a Dios, vivimos en un estado, hermanos, que es tranquilo en ese sentido, y aún así nos ha tocado, hermanos, que por ahí la casa se inunda, que un árbol se cae, o que un puente o un paso desnivel se inundó, pero gracias a Dios, no al nivel como lo hemos visto en estados vecinos del nuestro. Todo lo que está aconteciendo, hermano, hermana, escuche esto, nos habla del regreso de Jesucristo y está por cumplirse. Y sabe algo, el día de hoy voy a predicar brevemente de esto, aunque usted sabe que en la iglesia he compartido de ello durante largos periodos de tiempo. Esta no es la primera prédica, he compartido de esto en la iglesia y en otras iglesias durante cursos, durante seminarios, durante enseñanzas que han durado meses acerca del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesucristo. Amén. Y quiero comenzarle diciendo, hermano, hermana, que el arrebatamiento, palabra que ya tal vez para nosotros es conocida, arrebatamiento o rapto, es un evento diferente del de la segunda venida. No es el mismo acontecimiento, es uno diferente del otro. Y sabe, el día de hoy vamos a verlo con una escritura, con un pasaje en la palabra de Dios que para muchos, hermanos, pues no tendría nada que ver. Pero le quiero decir algo, ha estado delante de nosotros siempre este pasaje que hace alusión al acontecimiento que está por suceder, mismo del cual vamos a entender el día de hoy qué es y sobre todo que debemos estar preparados para cuando este acontezca. Amén. Así que alaba a Cristo, tú que estás en esta mañana aquí,
¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, quien va a hablar a tu vida para decirte: prepárate, prepárate, tienes que estar listo ya. Amén. Bueno, en Juan capítulo número 2, en el primer versículo, el título dice: las bodas de Caná. Vamos a comenzar a leer los primeros versículos. Al tercer día, dice, se hicieron unas bodas, ¿en dónde? ¿En dónde? En Caná de Galilea. Y estaba allí, ¿quién? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. No pierdan la lectura, cierren sus ojos. Espíritu Santo, guíanos, guíanos hacia toda la verdad de tu palabra. En tu nombre, Jesús, amén y amén. ¿Sabe? Este pasaje que acabamos de leer nos muestra cosas importantes. Podríamos hablar en el tema del matrimonio. Note cómo para Jesús fue importante asistir a una boda. Con ese hecho, lo que Jesús estaba haciendo era darle valor al matrimonio, haciéndonos ver que aún al día de hoy, hermano, hermana, este es vigente y tiene valor delante de Dios. Pese, hermano, a que el hombre lo ha denigrado, pese a que el hombre le ha quitado ese valor, delante de Jesús el matrimonio sigue teniendo vigencia y valor. Pero sabe, no es el caso. No nos vamos a centrar a hablar en relación al matrimonio. Lo que nos vamos a centrar a hablar es lo que estaba aconteciendo. Lo que estaba aconteciendo era una boda. Una boda, hermano, en una región llamada Caná de Galilea. Había un esposo, obviamente había una novia, había invitados, había vino, había, hermanos, alegría, había festejo, pero sobre todo una petición de la madre de Jesús que le hace por causa de que el vino se había terminado. Jesús voltea con su madre y le dice: ¿qué tienes contra mí? No me he ido, sigo aquí con ustedes. Lo que Cristo les estaba tratando de decir en el caso de su madre era que Él podía hacer lo que para los hombres era imposible, posible. Y entonces Jesús, escuche esto, entendiendo el valor del vino en una celebración como esta, concede la petición de convertir el agua en vino. Y en un momento más le voy a hablar de lo que representa el vino, que de antemano yo creo que ya todos tenemos una imagen, una idea de lo que este representa. ¿Qué otra cosa podría simbolizar o representar sino la presencia del Espíritu Santo? Amén. Pero aquí es donde nos vamos a detener. Tenemos que entender un poco, hermanos, qué era lo que sucedía en una boda de este tipo, en una boda judía. Tenemos que detenernos a observar cuál era el proceso o la liturgia de una boda como en la que Jesús se encontraba. Bueno, quiero decirle, hermano, lo siguiente. Esto es hermoso, y antes de continuar, esto es hermoso porque este pasaje, estando delante de nosotros, escuche esto, sin duda creo que apunta al acontecimiento que le mencioné en la introducción.
que es el del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y la liturgia de una boda judía, como la que se celebraba en esta región, claramente, hermano, hermana, nos va a señalar todo lo que está contenido en la Biblia referente a esta promesa bíblica del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Por lo tanto, si usted quiere saber qué es el arrebatamiento o qué es el rapto de la iglesia, arrebatamiento o rapto es lo mismo. Amén. Es lo mismo. ¿Qué es, hermano, este acontecimiento? Este acontecimiento, escúchelo, es una promesa bíblica en la cual Cristo, hermanos, toma lo que le pertenece para llevarlo con él. Por eso lo arrebata o lo rapta, para llevarlo consigo, quitarlo de donde está, importante, quitarlo de donde está, para ponerlo en otro lugar. No quitar algo para volverlo a poner donde mismo, sino, importante, quitar algo de un lugar y ponerlo en otro lugar. Amén. Entonces, es importante que tengamos claro qué es el arrebatamiento rapto de la iglesia, una promesa bíblica por medio de la cual Cristo va a tomar lo que le pertenece para llevarlo con él y ponerlo en otro lugar. Ahora, ¿qué es lo que él va a tomar? ¿Qué es lo que él va a arrebatar? ¿Qué es lo que él se va a llevar consigo mismo? Sino a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El local. Se va a llevar el edificio. ¿Sí? ¿Qué se va a llevar? ¿A quiénes se va a llevar? A los creyentes en Cristo Jesús. A los que hemos nacido de nuevo. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a los que hemos confesado a Jesús como el Señor de nuestra vida, los que creemos en Él. ¿Habrá alguno aquí que crea en Él? Gloria a Dios. Entonces Él va a tomar lo que le pertenece. Y si tú quieres ser de aquellos que Cristo venga a tomar y llevarlos con Él, lo único que necesitas es creer que Él es el Cristo, pedirle perdón de tus pecados y vivir ahora una nueva vida llena con su Espíritu Santo. Y todo esto es un proceso natural que comienza en el momento en el que tú vienes y le dices: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados porque creo que moriste en la cruz por mi vida y hoy creo que tú eres el Cristo de Dios, el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Todo comienza así, tan simple. No hay fórmulas, no hay procesos complicados. Lo que sigue a partir de ahí es conocerle, es obedecerle. Amén. Pero no es nada, hermano, del otro mundo. Son cosas, hermano, que como cuando vamos a la escuela aprendemos, hermano, que 2 por 2 son 4, y son cosas que así las llevamos a cabo en nuestras vidas. Lo mismo es el conocimiento de Dios. Cuando conozco lo que a Él le agrada, hay un deseo en mí por hacerlo, por agradarlo, por vivir una vida ya no como yo la viví, ya no en pecado, sino ahora una vida que le agrade a Él. Amén. Es tan simple como eso, pero a veces lo vemos tan complicado que el entregarnos a Cristo, hermanos, no lo queremos hacer. Pero póngame atención. Cristo viene y va a tomar lo que a Él le pertenece. Haciendo una pausa allí, ahora quiero mostrarle con el proceso de la boda en la que Jesús estaba, todo el contenido en relación al arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Está listo? Espero que haya traído su libreta. Amén, su pluma. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que notamos, hermano, en esto es el hecho, hermanos, de la importancia de una celebración. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado la frase de que somos la novia de Cristo, que Cristo es el esposo? O por ejemplo la frase de las bodas del Cordero. Levanten la mano, ¿cuántos han escuchado esas frases? Ok, nos vamos a pasajes como Apocalipsis, donde ahí se nos habla en relación a la novia. Pero ¿sabe algo? La idea de esta sí
toma su base en ese pasaje de Apocalipsis, pero más, escuche, en este pasaje de Juan capítulo 2 que estamos estudiando en este momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hermano, esas frases son ciertas, pero más importante aún, que verdaderamente necesitamos ser como iglesia la novia de Jesucristo, la novia que se casará con el esposo. Amén. Hermano, qué importante es esto. Miren, vamos a comenzar. Lo primero que sucedía en una boda como esta era, hermanos, el hecho de que el esposo o el novio, quien se iba a convertir en el esposo, salía de su casa. ¿Qué hacía el esposo? ¿Qué hacía el novio? Salía de su casa. Y sabe, esto es lo que nos menciona el autor a los Hebreos en el capítulo número 10, versículos del 5 al 7, en relación a Jesús, cuando se habla de él, hermanos, que deja su morada en los cielos, que deja su gloria. Y en este pasaje de Hebreos 10, del 5 al 7, las palabras, hermano, que también el salmista dice en el Salmo 40, que es el mismo pasaje, son las siguientes, diciendo: porque he aquí, oh Padre, vengo a hacer tu voluntad. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Sacrificios de carneros, sacrificios de ovejas ya no quisiste. Por lo tanto, dejo mi casa, Padre, y vengo a este mundo para hacer tu voluntad. Amén. Era lo primero que el novio hacía cuando se iba a casar. Dejaba la casa de su padre. ¿Con qué propósito dejaba, hermanos, la casa de su padre? ¿Con qué propósito? Con el propósito de buscar su novia. Amén. Pero póngame atención. Después de que el novio salía de su casa, escuche, el padre y el novio, o sea, el padre y el hijo, se ponían a negociar sobre el precio de la boda. ¿Cuánto les iba a costar? ¿Y sabe quién era el que pagaba? El hijo. Entonces dialogaban el padre y el hijo. Mira, va a costar tanto, implica esto, hay que poner lo otro, hay que llevar aquí, se tiene que hacer esto. Y entonces el padre autorizaba que el hijo llevara a cabo el pago para poderlo realizar. ¿Y sabe qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20? Nos dice que hemos sido comprados por precio de sangre. ¿Sabe qué nos dice Pedro en su primera carta, primer capítulo, versos 18 y 19? Nos dice, hermanos, que no hemos sido comprados por precio de ovejas, de carneros o de machos cabríos, sino que fuimos comprados por la misma sangre del Hijo de Dios. Iglesia, el precio que el Hijo tuvo que pagar por nosotros fue su misma sangre. No fue, hermanos, la sangre de un animal, no fue, hermanos, dinero, no fue una propiedad, sino su misma vida, su propia sangre. El Hijo pagó para que nosotros seamos la novia. Amén. Y una vez que el Padre y el Hijo, hermanos, acordaban el precio y el Hijo lo pagaba, escuche esto, se llevaba a cabo una ceremonia en la cual el novio, habiendo ya, escuche esto, se va a escuchar así coloquial, pero habiéndole ya echado el ojo a quien él había escogido como su novia, la invitaba a esta reunión, habiendo acordado el precio y habiendo pagado previamente. La novia acudía a esta reunión en la que, mucha atención, ¿sabe qué sucedía en esa reunión? Se intercambiaban regalos. Principalmente, ¿sabe quién daba regalos? El novio. La novia, ¿qué regalos le podría dar al novio?
También la novia regalaba. ¿Qué le podemos dar al Señor? ¿Qué le podremos entregar a Él? Piensen. Fidelidad, lealtad, obediencia, alabanza. ¿Sí? Pero ¿sabe qué regalos le daba el novio? Le daba regalos el novio tan significativos, tan importantes, que la novia, escuche, tenía la garantía con esos regalos de que ya prácticamente era de Él. ¿Y sabe qué regalos nos ha dado el Señor? Principalmente nos ha dado dos. ¿Sabe cuál? La salvación. Y hay otro muy importante. Hay otro muy importante que vino en el día del Pentecostés. ¿Quién? El don del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos 8:26 diciendo que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. ¿Y cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo? Cuando creemos que Jesús lo que hizo en la cruz lo hizo por nosotros. Cuando yo me arrepiento de mi pecado y creo que la obra que Él hizo por mí fue para librarme de la condenación de mi pecado, en ese momento el Señor, siendo el novio, te da el precioso regalo de la salvación y también te dice, como garantía de ello, te voy a dar mi Espíritu, porque en medio de Él tú ahora sabes y tienes la garantía que ya eres mío o mía. Entonces, iglesia, ¿de quién somos? ¿De quién somos? ¿De Moloc? ¿De Quemos? ¿De quién somos? Somos de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos a su Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos creído en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Porque hemos nacido de nuevo. Amén. Porque hemos confesado, creído que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, somos de Cristo. Es el precioso regalo que Él nos ha dado, iglesia. Amén. El don del Espíritu Santo. Después de los regalos, el proceso que seguía, hermano, era que el novio, escuche lo importantísimo, el novio sacaba una copa llena de vino y se la ofrecía a la novia. Escuche, el novio no le preguntaba, ¿te quieres casar conmigo? El novio sacaba la copa, la ponía delante de ella ofreciéndole. Y si la novia, la mujer, tomaba la copa en sus manos y bebía de ella, era el mismo acto de decir, sí, acepto. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús con nosotros? En Mateo 26:27, ¿sabe qué dice la palabra? Dice, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bebed de ella todos. ¿Y sabe qué hemos hecho como cristianos? ¿Qué hemos hecho como creyentes? Al creer en Él, agarramos la copa y hemos bebido de ella. El vino que contiene la copa es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que confirma lo mencionado, que la garantía de que somos de Él, de que hemos aceptado ser de Él, es su Espíritu en nosotros. Pero hay otra cosa que representa la copa. ¿Sabe qué representa la copa? No solamente el nuevo pacto. La copa también representa, hermanos, que cuando la esposa la toma, la acepta, está dispuesta, hermanos, a ser leal al novio hasta la muerte. ¿Qué les parece, hermanos? Como esos votos que nos dijimos, ¿verdad? Cuando nos casamos, ¿quién los recuerda? Y prometo serte fiel y en la abundancia y en la escasez, ¿verdad? Y en la enfermedad, ¿verdad? Y aunque los kilitos nos separen. ¿Cuántos se acuerdan de sus votos? Y prometemos, ¿sí o no? Prometemos serles fieles, ¿verdad?
serle fiel hasta que la muerte nos separe. Amén. Eso representa la copa. El decir sí acepto representa la garantía del Espíritu, pero también que la mujer está dispuesta a serle leal, así como él a ella a él, a serle leal, pase lo que pase. Amén. Hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Amén. Qué importante esto, hermanos. Si ella lo aceptaba, escuche, el novio decía esta frase, escúchela. En el momento en el que la novia tomaba la copa y bebía de ella, el novio en ese momento decía la frase: no beberé esta copa nuevamente con ustedes hasta que la bebamos juntos en la casa de mi Padre. ¿Y a qué le suena esa frase? A lo que dijo Jesús en Mateo 26, 29. ¿Qué dijo Jesús ahí? Mateo 26, 29, déjese lo busco rápido, aquí lo tengo, ya llegué. Mateo 26, 29 nos dice la palabra del Señor así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué le parece, hermano, hermana? No lo deja esto, hermanos, así de... Ya vio mi changuito el sticker que mando ahí, me dijo de... Hermano, es hermoso esto. Pero espéreme, vamos a avanzar. Espéreme, mire. Después de que ella bebió y él dijo estas palabras, el novio, hermanos, escuche esto, deja a la novia. ¿Y sabe a dónde se va? Se va a la casa de su padre. ¿A qué? A preparar casa para la novia. ¿Dónde van a vivir? Y no es esto lo que dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y entonces por un tiempo el novio deja a la novia para ir a preparar ese lugar. ¿Y sabe cuánto tiempo ha pasado de que Cristo hizo eso? 2000 años. Es el tiempo conocido como la paciencia de Dios. La semana 70 de Daniel, o conocida también como la gran tribulación, hermanos, está por empezar. Pero escuche esto, no ha iniciado porque Dios desea que más gente crea en Él como el Señor de su vida, porque haciendo eso son de Cristo, y cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, va a tomar a dichas personas para llevarlas con Él. Amén. Ahora, sígame, no me pierdo, no se me distraiga. Para regresar, escuche esto. Para que el novio regrese, una vez que fue a preparar lugar, que fue a preparar casa para la novia, escuche esto. El hijo debía de esperar el visto bueno del padre. Oh, esto es precioso. Imagínese al hijo, ¿verdad? Pintando las paredes, cambiando una puerta, ampliando la sala. Y entonces el papá iba y veía la obra y decía: no, todavía no, le falta. Estoy siendo paciente, que más personas vengan al arrepentimiento. Pero cuando por fin la plenitud de los gentiles que nos habla Pablo en el capítulo 11 de los Romanos se completa, ese cupo en esa barca que en las palabras originales griegas eso representa, cuando ese cupo se completa, entonces el padre va a hacer algo. Va a ver la casa y le va a decir al hijo: hijo, ya, es hora, ve por la novia. Pero escuche esto, aquí hay varios detalles bien importantes. El único que sabe el momento en el que el hijo ha de hacer eso, ¿sabe quién es? El padre, nada más. Por eso en Marcos 13:32
leemos que ni aun los ángeles del cielo, que ni el hombre, nadie sabe sino solamente el Padre. Cuando el Padre da el visto bueno, cuando el Padre determina que la casa está lista, voltea con el Hijo y le dice: hijo, ve a buscar a tu novia. Y entonces el Hijo, hermanos, escuche esto. ¿Sabe qué hace? ¿Qué quiere el novio con la novia? ¿Qué querían ustedes? ¿Por qué echaban novio? ¿Por qué escribían cartitas, llevaban serenata? ¿Por qué eran tan detallistas? Digo eran porque a lo mejor ya hoy ya se perdió todo eso, ¿verdad? No lo pierdas, ponte romántico con tu esposa, bájale el cielo, la luna y las estrellas. ¿Qué quiere el novio? ¿Qué quiere el novio? ¿Cuál es la meta de un novio? ¿Cuál es? Es estar con la novia, ¿sí o no? Es casarse, es estar con ella. ¿Y cuál debe de ser el anhelo de la novia? ¿Estar con quién? ¿Con quién? Con el que ya la escogió, con quien ya, hermanos, de antemano, ya hay un compromiso. Escúchenlo. Pero qué triste que hoy en día la iglesia de Jesucristo no está cumpliendo con ese compromiso. Hay hoy en día un mover tan terrible de apostasía, de una fe falsa, de un abandono de la fe, donde la iglesia no le está siendo leal al novio, quien es Cristo, sino que la iglesia se está yendo en pos de otros novios, en pos de otros amores, y está amando más al mundo antes que a Dios. Y entonces, óigalo nuevamente, el novio quiere estar con la novia. Amén. Pero el novio tiene que esperar al Padre, para que cuando el Padre le diga ya, entonces el novio sale a buscarla. Ahora, un detalle bien importante. En la tradición de estas bodas, escuche esto: el padre tenía una hora para decirle al hijo cuando ya debía de ir por su esposa, por su novia. ¿Y sabe qué hora era esta? A la medianoche. ¿Cuántos recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántos recuerdan el pasaje en 1 de Tesalonicenses 5:2 donde dice que como ladrón en la noche? Y entonces escuchen, el padre se acercaba con el hijo y le decía: hijo, la casa está lista, ve por tu novia. Y entonces el hijo, ni tardo ni perezoso, escúchelo, precioso está esto. El hijo no iba solo, el hijo iba con todo un séquito que lo acompañaba, un séquito de fiesta. Iban con él. Y el hijo, ¿sabe qué llevaba en sus manos para buscar a su novia entre las calles de la ciudad? ¿Sabe qué llevaba? Llevaba, hermano, alabe a Cristo, llevaba una trompeta. Y entonces el hijo, tocando la trompeta, anunciaba que iba por su novia. Entonces imagínense la emoción de la novia. Imagínense los rumores: fíjate que la casa ya está lista, ya la pintaron, ya la cambiaron, ya le pusieron puertas, la casa la ampliaron, la arreglaron, ya está lista. La novia, al escuchar de las señales, ¿sabe qué hacía? Se ponía el vestido de novia. Y óiganlo, día y noche se quedaba vestida con él. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el novio llegaba por ella. Alabe a Cristo. ¿Sabe qué es eso, hermano? ¿Sabe qué es eso? Que la iglesia tiene que estar preparada, porque la iglesia no sabe el momento, solamente el Padre. Pero las señales de que la casa está arreglada, de que la morada está lista,
las señales son tan claras como las que le mencioné hace un momento: las guerras, las hambres, los acontecimientos, hermano, naturales, todo lo que estamos viviendo, la maldad que está tan abundante, hermano, pero que al momento hay quien todavía la detiene. Si no, sería peor este mundo, y ese quien lo detiene es el Espíritu Santo a través de la iglesia, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Iglesia, las señales las estamos viendo, pero la pregunta es: ¿por qué estás dormida? ¿No escuchaste que según la tradición, cuando la novia escuchaba que la casa se estaba disponiendo, cuando la novia escuchaba de las señales como tú y yo lo estamos viendo hoy en día en las noticias, es para que tú y yo ya estemos vestidos? ¿Y sabes qué significa? Significa, hermano, que debemos de ser obedientes, que nuestras obras deben de ser buenas, que debemos de vivir para Dios, que tenemos que estar preparados creyendo en Él, que tenemos que estar confiando en Él. Significa que tenemos que estar a cuentas con Él. Significa que tenemos que estarle sirviendo. Significa, iglesia, que como iglesia necesitamos ponernos el vestido con el cual el novio nos va a tomar. Un vestido, iglesia, que Él nos ha dado, un vestido nuevo, no uno de trapos harapientos llenos de pecado, sino una nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Iglesia, tienes que levantarte, despertar, salir de ese sueño, de ese letargo y ponerte el vestido. ¿Por qué? Porque el novio viene y va a sonar la trompeta, lo cual, iglesia, va a indicar que en ese momento nos lleva con Él, nos arrebata. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Las señales son tan claras. Son tan claras. El gobierno del nuevo orden mundial que se está estableciendo, las crisis económicas, las guerras. Se habla, hermanos, de otra guerra mundial. Se está hablando, hermano, de una gran proliferación de pecado. Lo estamos viendo. Negocios, hermano, en donde ya se tiene que pagar para poder trabajar. Una maldad, hermano, tan aberrante, tan innombrable. ¿Y la iglesia cómo estamos? La iglesia parece que estamos dormidos, así como que muy cómodos, como que no entendemos que el novio ya viene, porque las señales son tan claras. Él ya viene por las calles, y escucha este detalle: él no viene solo, el novio viene acompañado, conforme a lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Allí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo, hermanos, fíjate bien, como a partir del 13, nos habla de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que ahora ya partieron y que no están con nosotros, familiares, amistades en Cristo, que ahora descansan en Él, en su presencia, vienen con Jesús. Él no viene solo, y vienen celebrando, vienen gozosos. Vienen, hermanos, al cumplimiento de esta celebración tan importante. Pero, iglesia, tienes que vestirte, tienes que estar preparada. Escúchalo, la novia, cuando veía las señales, se preparaba. ¿Cómo? Se ponía el vestido, y día y noche, todos los días, no se lo quitaba, porque en cualquier momento el novio podría llegar. Así era la boda judía. Y entonces, mucha atención aquí. Así como en la parábola de las 10 vírgenes que tenían su lámpara encendida, se ponían a la puerta. Así la iglesia tiene que estar preparada, con su lámpara encendida, que no te falte aceite. Tienes que estar vestida de nuevas obras. Amén. Y entonces, cuando sonaba la final trompeta,
Cuando el novio venía por las calles y llegaba hasta la puerta de la novia, sonaba el último toque de la trompeta final. Y escucha esto: la novia ya estaba lista a la puerta con su lámpara. ¿Y sabes qué pasaba en ese momento? El novio y los que estaban con él tomaban a la novia y hacían la víbora chirrionera. A la víbora, víbora de la mar, de la mar. No. ¿Sabes qué hacían? Tomaban a la novia y la arrebataban, llevándola con ellos y con el novio. Porque la novia ya estaba lista. ¿Qué era lo único que la novia se llevaba? El vestido. No se llevaba ropa, no se llevaba maletas, no se llevaba nada. Se iba con el vestido que tenía puesto, el vestido que el novio le había dado, un vestido nuevo, un vestido adecuado para la celebración. Y entonces la arrebataban y se la llevaban. ¿Y a dónde cree que se la llevaban? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51 y 52, dice: he aquí os digo un misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Quién toca la trompeta? Y en 1 Tesalonicenses 4:16 leemos que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, viene a arrebatar a su iglesia. Hermano, esa trompeta final está por sonar. El novio ya viene, las señales las podemos ver con claridad. Y el último toque de la trompeta está por sonar. Sabe que dentro de las festividades del pueblo de Dios, del pueblo judío, Jesús era judío. Sabe que dentro de las fiestas solemnes, que son 7, hay una de ellas que se llama la fiesta de las trompetas. Al día de hoy se han cumplido varias de estas y está por cumplirse esta de las trompetas. Y en esta fiesta de las trompetas se da un toque final. Escúchelo, un toque final que no es para nada la última trompeta de la que habla el Apocalipsis. No es esa última trompeta, la 7ª trompeta, no. Esta corresponde a esta festividad judía, en la cual está por sonar el último toque de esta fiesta de las trompetas, que es la que la iglesia va a identificar y va a decir: ahí viene mi novio. Pero ¿sabes qué tienes que tener puesto? El vestido. ¿Y qué más? Tu lámpara encendida con aceite. ¿Y quién es el aceite? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a estar la novia cuando el novio venga? Fodonga, chamagosa, mantecosa, charoleada. ¿Cómo va a estar la novia? Pues ahí voy. Me hayan dicho ahorita. Y así está la iglesia, discúlpeme, así está la iglesia a nivel mundial. La iglesia, hermano, está en una comodidad en muchos lugares. En otros lugares está siendo tan duramente perseguida. Pero en otros lugares hay mucha comodidad, hay mucha frialdad, el amor se está acabando. Hay tanta apostasía, hermano, que es tremendo. El mover del espíritu de error. La apostasía está pegándole tan duro a la iglesia que está haciendo que la iglesia sea desleal. Está dejando al novio, a quien ya pertenece, quien es Cristo, y se está yendo con otros hombres, con otros pecados, con otras maneras, con otras formas que no son las de Dios. Tenemos que volver a Él.
Iglesia, tienes que regresar a Él, tienes que despertar, tienes que ponerte el vestido, tienes que tener al Espíritu Santo contigo, tienes que entregarte a Él, vivir para Él, tienes que confiar en Él, tienes que creer en Él, tienes que levantarte y entregarle lo mejor de tu vida a Él. Amén. Si es que te quieres ir. Si no, te quedas en la gran tribulación. Y todavía no termino, ya voy a acabar. Espérenme, yo sé que ya me pasé. Espérenme. ¿Por qué es Dios tan bueno, hermano? Dios tiene la culpa. Dios es tan bueno que no puedo dejar de hablar de Él, ¿verdad? Mire, cuando el novio llevaba a la novia arrebatada con el séquito que le acompañaba, hermanos, la llevaba, escuche esto, la llevaba a la casa de su padre. ¿Y sabe qué hacían allí? Allí, hermanos, en la casa de su padre, llevaban a cabo la ceremonia del casamiento. Tras el compromiso, celebraban el casamiento. Una ceremonia, un compromiso más formal. Y escuche esto, ¿sabe cuántos días duraba la celebración? ¿Sabe cuántos días duraba? Duraba 7 días. Que yo creo que no es casualidad, hermanos, que los 7 días pueden representar ¿qué? Los 7 años de la gran tribulación. Entonces escucha, a ver, no sé si me estoy explicando, pero la iglesia que se va con Cristo va a estar arriba, en ese compromiso con Él, casándose con Él. Y, escucha, aquí en la tierra se va a llevar a cabo un periodo de un terror y dolor tan horrible cual no ha habido en toda la historia de la tierra, conocido como la gran tribulación. ¿Qué le parece? Daniel nos habla de ese periodo, Apocalipsis también nos habla de ese periodo conocido como la gran tribulación. Y al término, escuche esto, al término de ese periodo de la gran tribulación, al término de esos 7 años, al término de esos 7 días de fiesta, al término, hermano, de ese periodo, se llevaba a cabo un banquete final, que era la consumación del compromiso que la novia y el novio habían adquirido desde el primer día en que la novia es arrebatada. Desde el primer día confirma su compromiso con el novio o la novia, 7 días de celebración que equivalen a los 7 años. Al final de los 7 años, de los 7 días, un banquete final celebrando la unión de la novia con el novio. Amén. Y es ahí, hermanos, donde empieza, escuche, el reposo de Dios, el séptimo día, o también, hermanos, lo que hemos enseñado aquí, que es conocido como esa luna de miel, que es el milenio o el reinado de Cristo de 1000 años sobre la tierra. Pero ya parece entonces, ya estamos bien casadotes, hermanos. Ya estamos con el novio, quien ahora ya es nuestro esposo. Amén. Y vamos a reinar con él durante 1000 años. Y esta es una promesa bíblica que hemos estado esperando como iglesia desde hace 2000 años. A Jesús le preguntaron, ¿cuándo harás todo esto? ¿Vas a restaurar la nación de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo, no les toca saber. Los judíos se referían al evento de la segunda venida.
cuando Cristo restaura la nación de Israel. Cosa que ahorita usted puede ver y decir, pues Israel es cabeza y no cola. Ahorita Israel está dominando, pero sabe que las cosas se van a invertir. Sabe que el papel, el rol de esta nación va a cambiar. Sabe que el anticristo va a engañar a la nación de Israel. Y a la mitad de estos 7 años de gran tribulación, el anticristo va a mostrar verdaderamente quién es y cuáles son sus intenciones. Y va a cazar literalmente con un horror despavorido a la nación de Israel. Y al término de esos 7 años, de ese segundo periodo de la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, Cristo aparece en el cielo, donde ahí sí todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y no viene Cristo solo. ¿A quién trae Cristo? ¿A quién trae Cristo? Qué bonito esposo sería aquel que deja a su esposa. ¿A quién trae Cristo? Trae a su esposa, trae a la iglesia, y viene acompañado de un séquito tan imponente, hermanos, que escucha esto, hermanos, no habrá misil, submarino, barco, avión, no habrá artillería, no habrá, hermanos, cuerpo de marines o de cualquier otro ejército que pueda contener el orden y el poder con el que Cristo viene a gobernar y a someter a los gentiles. Termina el periodo de los gentiles y comienza el reinado del Mesías. 1000 años sobre la tierra, y la iglesia reinaremos con él. Amén. Ahora, quiero terminar diciéndoles esto. Miren, ¿cómo va a ser el proceso del arrebatamiento? ¿Qué es? ¿Cómo? Ya dijimos que es un proceso donde Cristo toma lo que le pertenece. Tenemos que estar preparados, ya lo dijimos. Amén. Bueno, pero ¿cómo va a suceder? Bueno, ¿qué significa el arrebatamiento? Significa que lo único que nos vamos a llevar, que lo único que vamos a llevar con nosotros cuando esto suceda es nada. Nada nos vamos a llevar, ni la ropa que traemos puesta. Escuche esto, vamos a desaparecer. Y sabe usted, escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe usted que ahorita ya hay comentarios de que algo así va a acontecer? La ciencia está hablando de que viene un acontecimiento donde millones van a desaparecer. Ese acontecimiento bíblicamente es el arrebatamiento de Cristo por su iglesia. Entonces tú vas a dejar la ropa, los tenis, las llaves del coche, en la casa, todo lo vas a dejar, y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo tardas en abrir y cerrar los ojos? En ese momento nuestro cuerpo es transformado de algo material en algo inmaterial, de algo corruptible en algo incorruptible. Nuestro cuerpo es transformado para podernos ir con el novio a la celebración de las bodas del Cordero, al compromiso, al pacto, a la confirmación de la boda, y al término de esta, llevar a cabo la celebración de estas con Él, reinando con Él. Literalmente, millones de personas vamos a desaparecer. Y obviamente habrá muchas teorías que dirán principalmente que fueron los ovnis, fueron los narcos, ¿verdad? Desaparecieron a millones. Los extraterrestres raptaron, se llevaron a millones de personas, y el mundo se va a convertir todavía más en un caos en el que el anticristo, quien ya
es un hombre que ya está por aparecer públicamente, entonces se levantará en ese momento públicamente y dirá: tranquilos, no pasa nada, paz y seguridad, todo está bien, vamos a ponernos de acuerdo, aquellos están bien, se los llevaron, es un experimento, no se preocupen. Y le traerá durante 3 años y medio, de los 7, durante 3 años y medio, cierta paz y seguridad, pero disfrazado y por debajo del agua un horror espantoso, donde a la mitad de esos 7 años se descubre como el personaje que es, y va a cazar terriblemente en una persecución no solamente a judíos, sino también a cristianos que se quedaron y no se fueron en el arrebatamiento. ¿Qué le parece, hermano, hermana? ¿Se quiere ir? ¿Quiere estar con el novio? ¿De veras quiere estar con el novio? En serio. Tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que reconocerlo a Él, tenemos que entregarnos a Él, tenemos que ser más fervientes a Él. Estamos en mucha comodidad. Cristo no viene por una iglesia así. Cristo viene por una iglesia vestida y preparada, por una iglesia dispuesta. Cristo viene, hermanos, por una iglesia digna de Él. Así dijo Lucas: para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y cuáles son las cosas que vendrán? Lo que viene en la gran tribulación. Ahora concluimos entonces que arrebatamiento y segunda venida son 2 cosas diferentes, 2 eventos distintos, uno separado del otro. Y con base al ejemplo de las bodas de Caná de Galilea, creemos que el acontecimiento del arrebatamiento se llevará a cabo antes de la gran tribulación. Y sabe que hay mucha discusión tocante a eso. He evitado ponerme a discutir ya. Respeto la opinión de aquellos que digan que va a ser a la mitad de la gran tribulación, o aquellos que digan que va a ser hasta el final de los 7 años de la gran tribulación. Dígame, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cuándo Él deba de llevar a cabo estas cosas? Pero con base a los ejemplos, con base a muchos versículos y mucha evidencia bíblica, creemos que el arrebatamiento se puede llevar a cabo antes de que la gran tribulación comience. Y ahora, póngame atención y termino. Yo le dije desde el principio y desde el mensaje en el WhatsApp, el mes de septiembre que viene del año 2025 es clave. Es clave. ¿Sabe por qué? Porque según algunas cuentas, hermanos, el acercamiento para que el arrebatamiento se lleve a cabo indica mucho un periodo muy cercano al que estamos viviendo hoy. Por eso es urgente que piense: yo me iré a ir, Cristo me arrebatará, Cristo me va a tomar a mí. A ver, piense. Así como somos, así como estamos viviendo, ¿Cristo vendrá por mí? Pregúntese. Así como estoy tratando a mi esposa, así como trato a mi esposo, así como estamos viviendo como pareja, así de desleal que he sido con él, así de cómodo, en el que he permitido que el materialismo de mi vida me separe de Dios, así me iré a ir con Él. Yo le voy a decir una cosa: Dios es justo. No hagamos de Dios el ser
mire, más buena onda que hay o que pudiera existir y decir, Dios me conoce. Pues porque te conoce te va a dejar. Padre Santo, qué atrevido el pastor. No soy nadie para juzgar ni para decir, pero realmente como estamos viviendo, ¿usted cree que Cristo le va a arrebatar? El principio es ponernos a cuentas con Él. Lo primero, póngase de pie, vamos a hacerlo.